Estaba en mi último año de secundaria hace unos 10 años. Crecí como una especie de marginado en la escuela secundaria. No fui intimidado ni nada, pero tampoco tenía realmente amigos. No me importaba ese estilo de vida solitario, aunque pasaba la escuela y luego llegaba a casa para jugar videojuegos. Y perderme en esos mundos digitales era mi escape. Mi vida en casa no era lo que yo llamaría mala, solo era mi papá y yo, y amo a mi papá. Trabajaba mucho para proveerme, y cuando era joven, tal vez a los 10 u 11 años, mi mamá se involucró con algunas personas malas en sus pasatiempos, si me entiendes. Mi papá no quería exponerme a ese mundo más, y eventualmente nos mudamos. Fue complicado, pero fue lo mejor. Intentó conseguirle ayuda a ella a lo largo de los años, pero siempre la rechazaba, hasta que un día simplemente desapareció por completo. Fue triste, pero ambos seguimos adelante. Cuando crecí, mi papá tenía que irse los fines de semana una vez al mes por su trabajo. No me importaba, aunque podría parecer loco para algunas personas dejar a alguien de esa edad solo en casa durante un fin de semana. Pero mi papá confiaba en mí. Un fin de semana específico durante el último año, cuando mi papá se fue por la noche, comencé mi rutina normal. Mi papá me dejaba algo de dinero para pedir pizza y refresco. Nunca teníamos refresco en casa, así que tener esa botella grande con la pizza era como un doble regalo para mí. Mi noche estaba comenzando a desarrollarse como cualquier otra noche en que estuve solo en casa. Devoré la pizza y bebí la mayor parte del refresco. Después de un breve descanso en el sofá, fui a mi habitación y comencé a jugar en la PlayStation. Así era como pasaba la mayoría de mis fines de semana. Incluso si papá estaba en casa, generalmente jugaba Call of Duty, pero el Grand Theft Auto en línea acababa de salir. Así que había estado pasando algo de tiempo jugándolo. Después de unas horas, decidí jugar el modo de historia para un jugador. Cuanto más crecía, parecía que jugaba menos la historia en los juegos, pero por alguna razón esa noche quería jugar algo con un poco de sustancia, incluso si era GTA. Y como ya no estaba jugando en línea, me quité los auriculares. Aunque juego mucho, odio usar auriculares durante largos periodos de tiempo. Había estado jugando la historia por un tiempo y pensé que podía escuchar algo viniendo de abajo. No había ruidos fuertes o llamativos, solo eran estas pequeñas vibraciones y golpecitos. Había estado solo en casa muchas veces, y no recordaba haber sentido ninguna de esas vibraciones o escuchar ruidos como ese, pero al mismo tiempo, los ruidos no eran lo suficientemente alarmantes como para que realmente me asustara. Era un poco después de la 1 de la madrugada y creo que es subconsciente estar un poco nervioso cuando estás solo en casa a esa hora. Cada pocos momentos escuchaba un pequeño ruido de desdén. Pausé el juego e intenté escuchar atentamente. Cuando escuchaba, en su mayoría solo escuchaba silencio y tal vez un golpecito ocasional. Solo porque estaba solo en casa, por supuesto. El rápido pensamiento de un intruso cruzó mi mente. Incluso me da vergüenza decir que en un momento pensé para mí mismo, ¿los fantasmas son reales? Pero luego rechazaba inmediatamente esa idea. Este pequeño debate interno continuaría durante unos 30 minutos. Finalmente pausé el juego y fui a sentarme en mi silla de computadora para simplemente escuchar durante unos minutos sin tratar de escuchar por encima del sonido del juego. Los sonidos comenzaron a ocurrir con más regularidad. Los sonidos de los pequeños golpes que inicialmente atribuí a tuberías que se agrietaban o ruidos de la casa, comenzaron a ocurrir más a menudo. Las pequeñas vibraciones que podía sentir ahora estaban sucediendo casi cada segundo. Era como si mi papá estuviera abajo. Lo único que faltaba era escuchar su voz, aunque el pensamiento de que mi papá llegara a casa temprano incluso cruzó por mi mente, pero él me habría llamado o al menos habría asomado la cabeza en la habitación para ver si estaba despierto. Decidí que estaba siendo un poco paranoico y que me estaba poniendo nervioso por nada. Decidí que iba a bajar y verificarlo para demostrarme a mí mismo que nadie estaba en la casa y que claramente solo estaba dejando volar mi imaginación. A medida que pasaba la noche, bajaba lentamente por el pasillo de arriba y llegaba a la parte superior de la escalera. Mientras me dirigía lentamente en la dirección, los sonidos amortiguados eran mucho más fuertes y comencé a temer lo peor. El pensamiento de llamar a la policía cruzó mi mente de inmediato, pero en realidad estaba demasiado ansioso en ese momento. En mi mente estaba pensando, ¿qué pasa si no hay nadie aquí y solo desperdicio el tiempo de la policía? Y cuando llegué abajo de las escaleras, vi una luz iluminando las paredes oscuras que venía del otro lado de la casa.
Era la luz de la cocina. Era posible que la hubiera dejado encendida, pero soy bastante compulsivo y estaba casi seguro al 100% de que había apagado la luz antes de subir las escaleras. Prácticamente estaba arrastrándome hacia la cocina. Me movía tan lentamente. Cuando estaba a solo unos metros de la entrada de la cocina, pude escuchar los sonidos de alguien revolviendo como si estuvieran revisando mis gabinetes en la cocina, y eso fue acompañado por una suave voz tarareando. Y ese tarareo era tan inquietante. Casi esperaba ver a algún gran y aterrador ladrón, pero la voz indicaba algo más. Asomé la cabeza en la cocina y en la esquina junto al fregadero había una mujer muy pequeña. Su cabello estaba desordenado, fluyendo en todas direcciones. Tenía mi teléfono en la mano, listo para llamar a la policía, pero creo que esa situación simplemente me dejó congelado de terror, pero también con una curiosidad increíble. Entonces me di cuenta de la melodía que la mujer estaba cantando. Ella estaba tarareando I've Got No Strings de la película de Disney Pinocho, y casi me desmayo en ese momento porque sabía quién era esta persona. Siempre me cantaba eso cuando era muy joven, y era uno de los únicos recuerdos de mi madre que me quedaban. No podía moverme y debía estar temblando porque ella me escuchó girar. Una gran sonrisa iluminó su rostro, y aunque era mi mamá, esta no era la madre que recordaba. Sus dientes parecían podridos y sus ojos parecían hundidos en su rostro. Y una voz que debería haber sido tranquilizadora, pero de alguna manera era inquietante. Dijo, «Ahí está mi bebé. ¿Qué haces despierto a esta hora?» No respondí, solo me quedé allí como una estatua. Se acercó a mí y puso su mano sucia en mi hombro diciendo, «¿Qué voy a hacer con tu padre? Siempre está cambiando los gabinetes. Te juro que ese hombre no escucha». Y luego comenzó a reír, pero no era encantador. Era como la risa de algún personaje de dibujos animados repugnante. Se volvió hacia atrás y comenzó a tararear y a revolver los gabinetes de nuevo. Salí de mi trance y fui a mi habitación y cerré con llave la puerta. Luego llamé a la policía y a mi papá de inmediato. Mi papá se aseguró de que estuviera en la habitación con la puerta cerrada. No entró en detalles, pero dijo que había una posibilidad de que mi madre fuera peligrosa y que necesitaba estar a salvo por si acaso. La policía apareció y escuché una altercación menor. Escuché a mi mamá gritarles a los policías que salieran de su casa. La policía conocía la situación por mí y por mi papá, que llamó después de mí, y escuché una breve lucha y luego silencio por unos momentos. Escuché a un policía gritar mi nombre y me dijo que todo estaba bien para que bajara. Hablé con la policía durante un rato mientras otro oficial se llevaba a mi madre. Un oficial se quedó estacionado afuera de mi casa toda la noche, hasta que mi papá regresó solo para ayudarme a sentirme más seguro, lo cual realmente aprecio. Mi papá llegó a casa temprano a la mañana siguiente y habló con uno de los oficiales. Pude darme cuenta leyendo el lenguaje corporal de mi papá que estaba incómodo y que éramos potencialmente afortunados de evitar que algo horrible sucediera. Mi madre realmente tenía 2 cuchillos cuando fue detenida. Uno de los cuchillos debió haberlo tenido cuando entró y el otro era un cuchillo afilado de cocina que pertenecía a mi papá y que ella debió haber metido en su bolsillo cuando estaba en la cocina. Nunca los usó ni siquiera amenazó con usarlos, pero el hecho de que los tuviera fue suficiente para asustarme. Pero tal vez, la parte más aterradora de esta horrible pesadilla fue que mi madre no tenía idea de dónde vivíamos. Bueno, no se suponía que supiera dónde nos mudamos. Nos mudamos lejos y mi papá nunca le dijo a mi mamá a dónde nos mudamos para protegerme. Ella entró a la casa rompiendo una de las ventanas de abajo y metiéndose. Una de las cosas que odio casi más que nada en el mundo es que me esperen. No me refiero a en restaurantes o lugares así, sino en la vida en general. Siempre he sido bastante independiente, y cuando conocí a mi esposo, no conectamos de inmediato, porque literalmente peleábamos por quién iba a pagar la cuenta. Avancemos hasta ahora y tenemos un buen equilibrio en las cosas. Una de las cosas que suelo hacer es ocuparme de la casa, especialmente de la cocina. No soporto una cocina desordenada y platos en el fregadero, y él es famoso por dejar platos en el fregadero, así que por eso me encargo de la cocina cuando puedo. Hace unas semanas tuve que someterme a una cirugía en la rodilla. El verano pasado me lesioné la rodilla jugando softball y seguí terminando el juego, dañando más mi rodilla.
Postergué la cirugía todo lo que pude, pero el dolor era demasiado. Ni siquiera era la cirugía lo que me preocupaba. En realidad quería hacerla y sacarla de mi camino. Estaba más ansiosa por estar prácticamente en cama por un tiempo. Mi esposo es increíble, y sabía que cuidaría de mí, pero también sabía que la cocina iba a ser un desastre. Estoy segura de que esto suena bastante controlador, pero no me importa, simplemente me encanta asegurarme de que todo esté limpio. Llegó el día, pasó la cirugía y me quedé en cama. Lo odiaba. Para mí se sentía como si estuviera atrapada en una celda. Me dijeron que no me moviera durante varios días, a menos que fuera al baño, y aún así debería tener ayuda. Afortunadamente teníamos un baño en nuestra habitación, así que solo tenía que dar unos saltos en caso de que necesitara ir. La primera noche me quedé en cama y al día siguiente en casa ya estaba inquieta. Di unos saltos al baño y cuando terminé me di cuenta de que en realidad me estaba moviendo bastante bien. Cuando mi esposo se fue al trabajo, me suplicó que me quedara en cama y que él se encargaría de la cocina y la cena cuando llegara a casa. Todo en lo que podía pensar era que la cocina estaba hecha un desastre. No me llevó mucho convencerme de que estaba bien para ir allí por un rato y simplemente lavar los platos. Me tomé mi tiempo en las escaleras porque debo admitir que no era una tarea fácil. Cuando llegué abajo olí algo extraño. No era basura ni comida vieja, que era lo que medio esperaba oler viniendo de la cocina. Lo que olí fue lo que pensé al principio que era una especie de colonia barata, pero sé que mi esposo ni siquiera usa colonia, y luego me golpeó más fuerte mientras daba unos pasos más. No era colonia, lo que olía era Axe Body Spray. Lo supe de inmediato. En la escuela intermedia todos los chicos adolescentes se rociaban con eso después de la clase de gimnasia para disfrazar el olor del sudor corporal. Y nunca olvidaré ese olor horrible. Di unos saltos más. Sé que debería haber tenido mi andador en ese momento y el olor era tan fuerte que sentía que podía saborearlo. Sabía que mi esposo no estaba usando eso porque fácilmente lo habría olido en él a estas alturas de nuestra relación. Fui a enviar un mensaje de texto a mi esposo y le dije: «Oye, no te enojes, pero en realidad bajé las escaleras. ¿Por qué huele a Axe Body Spray aquí?» Después de enviarlo, fui a la cocina y tengo que ser honesta. Me sorprendió que no fuera un desastre. Había un plato pequeño y un tenedor en el fregadero y aparte de eso, estaba haciendo un buen trabajo manteniendo la cocina en orden. Fui a lavar un par de cosas en el fregadero y noté que la puerta trasera, que está en la cocina, estaba ligeramente abierta, más entreabierta que abierta, pero aún así no estaba cerrada. Tal vez esto no sea tan importante para algunas personas, pero rara vez, por no decir nunca, usamos esa puerta cuando salimos al patio trasero. Normalmente salimos por la puerta lateral. Normalmente mantenemos esa puerta cerrada con llave y ponemos el contenedor de reciclaje frente a esa puerta. Me arrastré un poco más para investigar más y noté que el contenedor se había movido unas pulgadas también. Era como si la puerta estuviera abierta desde afuera y el contenedor se deslizó fuera del camino lo suficiente para dejar pasar a alguien. Ya sabía la respuesta, pero le envié otro mensaje de texto a mi esposo de todos modos y le dije: «¿Abriste la puerta trasera por alguna razón?» No respondió de inmediato. Me senté en el sofá tratando de juntar todas las piezas y darles un giro racional a todo. Ni siquiera remotamente se me pasó por la mente la idea de que alguien había entrado a la casa porque vivíamos en un vecindario muy bonito donde casi nunca había crimen. Mi esposo me llamó de vuelta unos minutos después y me dijo que había llamado a la policía solo como precaución para asegurarse de que nadie hubiera entrado y que también estaba camino a casa desde el trabajo. Colgué el teléfono con él y me quedé allí en silencio esperando a la policía y a mi esposo que llegaran. Y entonces, sin darme cuenta, ¡bang! La puerta del armario en la sala de estar se abrió de golpe. Un hombre alto vestido de negro salió del armario y salió por la puerta trasera. Tan pronto como pasó corriendo, ese olor a Axe fue increíblemente abrumador. Intenté arrastrarme hacia la ventana, pero solo pude echar un vistazo breve al hombre mientras corría por el lado de la casa. Noté una barba muy espesa y eso fue prácticamente todo. Estaba fuera de mi vista en segundos. Poco después llegó la policía y luego mi esposo. Les di toda la información que pude, pero como dije, realmente no tenía mucho que dar a la policía. La parte más perturbadora de todo esto es que los policías están seguros de que la persona no entró a la casa. No había señales de que se hubiera metido a la fuerza, lo que llevó a la policía a creer que quienquiera que fuera este intruso, tal vez tenía una llave de la casa.
Mi esposo salió de inmediato y compró cerraduras nuevas para todas las puertas y se aseguró de que todas las ventanas estuvieran cerradas también. Ningún otro vecino reportó algo sospechoso, lo que hace aún más probable que esta persona haya apuntado específicamente a nuestra casa. Tampoco robó nada, lo que plantea la pregunta: ¿qué demonios quería? Si no estaba nadando en Axe Body Spray y dejó esa puerta entreabierta, sea lo que sea que quería, podría haberlo conseguido. Todos hemos tenido cosas traumáticas que nos han sucedido en la vida. Algunas son mucho más graves que otras. Cuando estaba en la escuela secundaria, algo traumático y horrible me sucedió cuando me quedé a dormir en la casa de uno de mis amigos. Sus padres se iban de la ciudad el sábado por la noche para celebrar su aniversario, y él me invitó a quedarme para pasar el rato y no estar solo. Invitamos a algunas personas más, jugamos algunos juegos, pero al final todos se fueron alrededor de las 11 o así. Él y yo pasamos un rato más juntos, pero luego decidimos acostarnos alrededor de las 2 de la mañana. Estábamos medio dormidos viendo The Office cuando escuchamos un fuerte golpe abajo. Pensé que sonaba como la puerta, pero mi amigo dijo que pensaba que era algún vecino y que simplemente lo ignoráramos. Él estaba bastante cansado en ese momento y ahora ambos estábamos al borde del sueño. Así que no reaccionamos exageradamente al principio. Tal vez solo era el vecino. Quiero decir, podría haber sido un pájaro golpeando la casa o algo así. Y justo cuando nos convencimos de que no era nada de qué preocuparse, comenzaron los golpes en la puerta, casi en un ritmo perfecto. Los golpes en la puerta resonaban por toda la casa. En ese momento no teníamos idea de qué hacer. Esto claramente no era un vecino, esto era la vida real y había alguien golpeando la puerta a las 2 de la mañana. Cada par de segundos los golpes volvían a sonar. A veces eran más fuertes y a veces eran golpes suaves. No importaba qué tipo de golpe era. Solo el pensamiento de que alguien estaba parado allí a esa hora era suficiente para asustarnos hasta los huesos. Ambos nos acercamos sigilosamente a una de las ventanas para poder echar un vistazo a la persona que golpeaba. Era solo un hombre normal. No parecía un adicto, un criminal o incluso simplemente sospechoso. Literalmente parecía completamente normal. Llevaba lo que parecía ser un buen par de zapatillas, jeans y una camisa polo de Nike agradable que incluso podrías usar para ir a jugar al golf. Su cabello estaba corto y peinado, pero bien arreglado, y estaba bien afeitado. No exactamente una persona aterradora, pero aún así, tan extraño y tan inquietante dado el momento. Ambos nos miramos con confusión, tratando de procesar lo que estaba sucediendo y tratando de pensar en la forma correcta de manejar esto. Y entonces comenzó a golpear la puerta nuevamente, y saltamos. Recuerda que eran las 2 de la mañana, así que podría haber sido una niña scout vendiendo galletas, y aún así habría sido inquietante. Yo estaba mirando por la ventana mientras mi amigo intentaba llamar a sus padres. No tuvo éxito, pero siguió intentándolo. No fue lo suficientemente inteligente como para llamar al hotel o donde sea que estuvieran alojados sus padres. Finalmente el tipo simplemente se alejó, pero el alivio fue efímero. Tal vez 30 segundos después, regresó y pegó una nota en la puerta principal. Esta vez no golpeó ni nada, solo dejó esa nota. Se sentó en los escalones del frente durante casi 5 minutos y luego se fue. Seguí mirando afuera, pero no pude verlo, y ambos decidimos que quienquiera que fuera este personaje, tenía que haberse ido ahora. Mi amigo fue a desbloquear la puerta y le grité que se detuviera. Me dijo que el tipo se había ido y que ya no tenía nada de qué preocuparse. Quería saber qué decía la nota y no voy a mentir, yo también quería saberlo. Mi amigo abrió la puerta y agarró la nota, y mientras estaba quitando la cinta de la puerta, escuchamos una voz fuerte que provenía de la distancia. Tú. Ambos nos congelamos y miramos hacia arriba. El hombre que golpeaba a la puerta salió de los arbustos al otro lado de la calle y comenzó a cargar hacia la puerta. Ambos gritamos mientras cerrábamos la puerta. Y otro hombre grande salió de los arbustos y siguió al hombre anterior. Mi amigo cerró la puerta de golpe y tuvo la suerte de poder cerrarla con llave antes de que llegaran a la puerta. Ambos hombres comenzaron a golpear esa puerta, no golpeaban, golpeaban. Miré por la ventana y vi al hombre más grande, que no estaba allí originalmente, golpeando su hombro contra la puerta. Los golpes en la puerta eran implacables y comenzamos a temer lo peor.
Finalmente mi amigo llamó a la policía, y los tipos afuera deben haber oído lo que estábamos diciendo porque huyeron al instante. La policía llegó y, afortunadamente, pudieron comunicarse con los padres de mi amigo y vinieron a casa inmediatamente. La peor parte de todo esto fue la nota que había sido pegada en la puerta. Era una nota muy violenta y detallada sobre estar en la casa para recoger el dinero. Recuerdo que decía cosas como no más andar por ahí, no más excusas y muchas otras cosas así. La nota estaba firmada con un nombre como Pedro. Su padre negó todo y juró una y otra vez que no tenía idea de quién era este Pedro y de qué dinero estaba hablando. Recuerdo que fue muy extraño y muy incómodo alrededor de esta familia durante un tiempo, hasta que todo se olvidó. Mi amigo y yo nunca olvidamos esa noche, sin embargo, y todavía hablamos de eso hasta el día de hoy. Me pregunto a mí mismo todo el tiempo si su padre estaba secretamente metido en algo. Quiero decir, la nota lo dirigía específicamente por su nombre. Sabían dónde vivía, y después de esa noche, nunca más volvió a suceder nada. Todo esto parece tan extraño, pero supongo que no sé lo suficiente sobre el lado oscuro de la sociedad para saber si esto es normal o no. Nunca obtuvimos más cierre sobre esa noche, y créeme que lo intenté. Una noche molestamos a su padre durante 1 hora tratando de obtener información, y él solo rodó los ojos diciendo que debe haber sido algún loco haciendo una broma. Tal vez, y lo que sea que haya sido, fue una noche horrible y un recuerdo horrible que siempre recordaré, y hasta el día de hoy todavía no me gusta estar en casa. Permíteme primero decir que esta historia es un poco deprimente, y me entristece escribirla, pero eso no cambia el hecho de que esta fue una de las noches más aterradoras de toda mi vida. Mi padre falleció cuando tenía 4 o 5 años. Mi mamá conoció a David cuando yo tenía 10 años y él terminó adoptándome varios años después. Aunque David no era mi padre biológico, me crió como si fuera su propia hija y lo quería como si fuera mi padre real. Borra eso. Odio la frase padre real. Ese hombre no era como un padre real, era mi padre. Era un gran hombre y nos trató a mi madre y a mí como si fuéramos las cosas más importantes del mundo. Hace unos meses, David falleció. Se enfermó repentinamente y murió poco después. Fue triste y afectó mucho a mi mamá. Él era mayor, pero no dolió menos. Mi madre, que ya estaba en declive en su salud, se preocupó de que esto pudiera ser el golpe final que la quebrara. Unas noches después del funeral, mamá me llamaba en medio de la noche. Cada vez que pensaba, oh no, y temía lo peor. Era malo, pero no el tipo de malo que pensaba. Estaba aterrorizada. 2 noches seguidas me llamó y afirmaba que alguien estaba en su casa. Podía escucharlos moviéndose y estaba increíblemente asustada. Mi esposo y yo nos sentíamos horribles. En ambos días fuimos y revisamos toda la casa y no encontramos nada fuera de lugar. No parecía que alguien hubiera entrado. Nada fue robado y revisamos todo para asegurarnos de que todo estuviera bien cerrado. Al tercer día, mamá me suplicó que me quedara a pasar la noche. Si el intruso aparecía de nuevo, yo podría ser testigo y detenerlo o llamar a la policía o algo así. Honestamente, solo pensé que mi mamá estaba muy cansada y estaba soñando, y pensando que sus sueños eran reales o algo así. Y en algún momento durante la noche, pensé que escuchaba a alguien o algo venir del comedor. Fue impactante porque era claramente una voz. Por un solo segundo, pensé que mamá tenía razón y que alguien estaba entrando en la casa. Me levanté lentamente del sofá y comencé a dirigirme hacia el ruido. Descarté los fantasmas porque no me gustan, y comencé a pensar que tal vez era alguien sin hogar o algo así, y que estaban ocupando ilegalmente la casa de esta persona mayor. Todas estas ideas pasaban por mi cabeza a 1000 por hora, mientras me acercaba al ruido. Cuando estaba a solo una habitación de distancia, podía escuchar claramente la voz. Era mi mamá. Me detuve de espiar en ese momento y entré al comedor. Mi mamá estaba sentada en la cabecera de la mesa y tenía una conversación completa con nadie. Fue lo más extraño que había visto. Tenía los ojos muy abiertos, pero casi vidriosos. Estaba despierta y dormida, y nunca miró en mi dirección, pero sabía que había entrado. Con una voz alegre me dijo, «Hola, querida. Simplemente estoy disfrutando un rato con David». Miré hacia el lado y vi que la silla junto a ella estaba ligeramente sacada, como si mamá la hubiera sacado para que alguien se sentara.
Me acerqué a mamá y sus ojos eran aún más inquietantes. Era como si solo pudiera ver las partes blancas de sus ojos, y eso, mezclado con su sonrisa y su conversación, era increíblemente espeluznante. Traté de decirle suavemente a mi madre que David había fallecido, y ella simplemente rió y me dijo: «Eres tan tonta. David está sentado aquí». Me quedé sin palabras. No sabía cuál era la forma correcta de manejar esto. ¿Debería hacer feliz a mi madre en duelo y dejarla pensar que está hablando con su esposo fallecido? ¿O debería intentar traerla de vuelta a la realidad y su dolor abrumador? Ella agarró mi mano y aún sin mirarme ni cambiar su expresión facial me dijo: «Puedes irte ahora, cariño». No sé por qué tenía tanto miedo. Era solo David limpiando la casa anoche. Era solo David. Era solo David. Recuerdo cada palabra. Siguió repitiendo esa última parte. El hablar dormida se convirtió en balbuceos y de vez en cuando escuchaba el nombre de David salir de su boca. No me di cuenta hasta esa noche lo duro que estaba golpeando a mi madre la pérdida y lo frágil que se había vuelto su mente. Cuando traté de mover a mi madre, se enojó y gruñó como si fuera un animal, diciendo: «No me toques, estoy hablando con él». Llamé a mi esposo y se reunió conmigo allí, y decidimos llamar al 911 porque no sabíamos qué más hacer. Cuando intentaron llevarla al hospital, se volvió extremadamente hostil e incluso violenta. No porque la sacáramos de su casa, sino porque la sacábamos de David. Seguía diciendo que no se le permitía irse porque David quería que estuviera allí. La mente realmente puede conjurar cualquier cosa cuando está herida, y mi madre falleció poco después de esa noche. Que descanse en paz. Nunca volvió a ser ella misma después de esa noche. Sus ojos entreabiertos y su apariencia sonámbula nunca volvieron a la normalidad. Los médicos me dijeron que había sufrido algún tipo de colapso nervioso y, debido a su edad, no podía separar la realidad de su mente. Realmente es triste. Cuando falleció mi padre biológico, mamá estaba destrozada, pero enterró esas emociones para criarme. David la salvó de muchas maneras, así que cuando lo perdió, fue como si perdiera casi todo. Lo siento si la historia fue deprimente, pero nunca olvidaré cómo actuaba mi madre esa noche. Soy una persona escéptica, pero una parte de mí casi cree que David estaba allí con ella. Es espeluznante, pero la mente es una herramienta loca. Incluso el solo hecho de que mamá pensara que el hombre estaba sentado con ella me asusta un poco. Cuídense, amigos, y díganle a sus seres queridos que los aman cada vez que puedan. Creo que la palabra tóxico es realmente tóxica, y la lanzamos alrededor como si fuera un frisbee. Un tema que siempre se menciona en esa conversación sobre lo tóxico son los ex tóxicos. Oh, cómo son terribles los ex. No todos los ex son malos, aunque los que lo son realmente encarnan verdaderamente la palabra tóxico. Verás, hace unos años estaba comprometida y terminó muy mal. Mi prometida consiguió un trabajo a unos 180 kilómetros de nuestra ciudad natal, así que me mudé con ella y comenzamos una vida aquí. No tenía amigos, familia ni nadie a quien recurrir cuando rompimos, y debido al trabajo que comencé, decidí no volver a casa por el momento. No es importante cómo terminaron las cosas, pero terminaron muy mal. Ella rogaba que volviera, pero no pude someterme a ese dolor nuevamente. Justo después de la ruptura, ella se quedó con la casa y yo encontré un pequeño apartamento de un dormitorio. Solo esperaba poder conocer a algunos nuevos amigos, lo cual soy realmente malo, por cierto. Unas semanas después de la ruptura, estaba sentado en el apartamento lamentándome, que era mi pasatiempo favorito en ese momento. El apartamento estaba en el primer piso del edificio, que realmente era como un semisótano, si eso tiene sentido. Mis ventanas estaban al nivel 1, era solo mi cabeza la que estaba sobre el suelo. El resto del apartamento estaba debajo del suelo. Tenía una vista encantadora de la nada para ayudarme a lidiar con mi depresión aplastante en ese momento. Una noche, mientras estaba haciendo un vago, se fue la luz. Estábamos teniendo una tormenta bastante fuerte, y la última vez que tuvimos una tormenta así, la luz estuvo apagada durante varias horas. Sabía que no podía quedarme en silencio, y como ya era tarde, realmente no podía ir a ninguna parte de todos modos, aunque probablemente no lo habría hecho si pudiera. Encendí algunas velas que tenía y me senté en mi mesa. Era una mesa pequeña que solo cabían 2 sillas.
Solía dibujar y colorear en la escuela secundaria y tenía algo de talento antes de dejarlo. Esta era la oportunidad perfecta para mí para dibujar y simplemente perderme en algo que solía amar tanto. Mientras dibujaba, tratando de sacar a mi ex de mi mente, escuché algo. Era un ruido fuerte y sonaba bastante cerca. Desafortunadamente estaba demasiado oscuro para ver en cualquier parte de mi apartamento, que no fuera la pequeña área en la que estaba sentado con las velas. Caminé lentamente hacia donde escuché el ruido y, tendido en mi ventana afuera, había lo que parecía ser una figura. Di un salto hacia atrás porque tenía miedo, aunque sabía que esto tenía que ser una locura. Nadie entraría a este apartamento. Tendrían que ponerse en el suelo y prácticamente gatear hacia el apartamento, sin mencionar que apenas nadie en esta ciudad sabe quién soy. Volví a la pequeña mesa y apagué las velas. De esta manera podría usar la oscuridad a mi favor y ver mejor por la ventana. En este punto no sabía con certeza qué vi y es posible que no haya sido nada. Podría haber sido incluso un zorrillo o algo así tratando de salir de la tormenta. Simplemente no lo sabía. Volví a la ventana y ahora podía verlo claramente. Esto no era ningún animal y no era mi imaginación. Tendido en el suelo, tratando de abrir la ventana, había una persona vestida con ropa oscura. Me asusté. No sabía qué hacer. La respuesta obvia era llamar a la policía o a las autoridades o a quien sea, pero no sé por qué en el calor del momento eso no cruzó por mi mente. La única persona que realmente conocía era mi ex prometida, y decidí ceder ante mi miedo y soledad y llamarla para pedir ayuda. Y justo cuando presioné llamar se pudo ver una luz brillando a través de la ventana y se escuchó una breve melodía de un tono de llamada. La llamada fue directamente al buzón de voz después de eso, supongo. Y sabiendo lo que más probablemente estaba sucediendo, decidí llamar de inmediato para ver si era una coincidencia. Y, efectivamente, la luz y el tono de llamada se encendieron por un segundo antes de que el intruso lo apagara. Mi ex estaba tratando de irrumpir en mi apartamento, porque a esta hora y en este clima, sus intenciones claramente eran siniestras. Comencé a gritar y ella seguía intentando entrar por la ventana, pero afortunadamente permaneció cerrada. Llamé a la policía y tan pronto como ella me escuchó al teléfono, vi cómo se levantaba y se iba corriendo. Les conté a los policías todo cuando llegaron. En realidad, no me creyeron de inmediato y parecían casi molestos, como si los estuviera molestando con esto. Pero cuando miraron por la ventana, pudieron ver el lugar en la tierra donde alguien estaba tendido y había claramente signos de entrada forzada. Finalmente accedieron a seguir el caso y ver dónde estaba mi ex. Cuando los policías fueron a interrogarla, ella parecía negarlo todo, lo cual no me sorprendió. Dijo que había estado con su nuevo novio y que yo necesitaba seguir adelante. Este tipo también la respaldó y dijo que ella había estado en la casa toda la noche con él. O bien este tipo estaba involucrado, o ella ya lo estaba manipulando. La atrapé siendo una mentirosa y yo fui quien resultó ser el mentiroso y un ex loco al final. Cuando mencioné que la llamé 2 veces y ambas veces el teléfono se encendió, dijo que su teléfono estaba roto, así que no podría haber sido ella. Y eso fue todo para mí. No podía vivir en esta ciudad más y ahora que no me sentía seguro de estar aquí tampoco, pagué una tarifa de terminación anticipada por mi contrato de arrendamiento y me mudé a casa para quedarme con mi familia hasta que volviera a estar en pie. Nunca más supe de ella y estoy muy agradecido por eso. Mi vida es mucho mejor sin ese humano tóxico arruinando mi vida. Ser acosado en la noche es aterrador. He leído y escuchado suficientes historias a lo largo de los años que casi estoy desensibilizado a la noción de ser acechado. Digo eso ahora, pero estoy seguro de que si estuviera siendo perseguido por algún loco, probablemente saltaría de mi piel. Diré, sin embargo, que sé de primera mano lo que es estar potencialmente mirando a la muerte a la cara, y eso, amigos míos, es lo más aterrador del planeta. No siempre es el maniático armado con un cuchillo del que debes tener miedo, créeme. El año pasado decidí alquilar esta pequeña cabaña que prácticamente estaba en medio de la nada. No me gustan las personas y odio la ciudad, así que solo quería escapar y vivir en la naturaleza por un tiempo, escuchando los árboles, el viento y la vida silvestre. Y este lugar era adorable, y su ubicación en la naturaleza era perfecta. Estaba en las montañas, pero aún así,
Tenía todo el sol de la tarde. Era lo más cerca del paraíso que he estado en esta área. No es raro ver animales salvajes acercarse a tu cabaña, como ciervos o incluso osos en algunos casos. Hace unas semanas un par de osos vinieron e intentaron conseguir algo de comida de mi cabaña, pero no tuvieron éxito. No tenía miedo, de hecho, estaba emocionado. Grabé algunos videos lindos que podré disfrutar por el resto de mi vida. Sin embargo, una noche en la cabaña las cosas se pusieron mal. Puede que haya bebido un poco demasiado y como resultado me quedé dormido en el sillón reclinable que estaba en la sala principal de la cabaña. Solo para darte una idea del tamaño de este lugar, era una pequeña cocina, como la que encontrarías en un apartamento típico. Luego era solo una habitación principal con un sillón reclinable, una silla pequeña y una mesa, y una cama en la parte trasera. En la parte trasera había un pequeño baño con una ducha superior. En otras palabras, 2 personas no podían vivir en esta cabaña. Y como había bebido demasiado, olvidé cerrar con llave la puerta, lo que no era un gran problema porque este lugar estaba en medio de la nada. Era más una cuestión de comodidad que me gustaba cerrar la puerta. No importaba dónde estuviera, me gustaba la idea de que la puerta estuviera cerrada mientras dormía. Bueno, mi pesadilla estaba a punto de hacerse realidad, porque me desperté con el sonido de cosas rompiéndose y golpeando, proveniente de la cocina, que era donde estaba la puerta de la cabaña. Pensé que estaba siendo castigado por la única vez en mi vida que no cerré la puerta. Y qué suerte la mía que tendría un intruso en medio de la nada. Agarré mi cuchillo de bolsillo y me acerqué sigilosamente a la puerta. Déjame decirte, ojalá fuera un intruso humano en la cocina volviéndose loco, revolviendo la basura y la comida que tenía en la nevera. Lo que vi fue un león de montaña completamente crecido, su cola azotando de un lado a otro, emitiendo este horrible rugido gutural. No sé si era un sonido de disfrute o si esta cosa estaba lista para arrancarme la cara. De cualquier manera no quería correr ese riesgo. Retrocedí al otro lado de la pared y traté de pensar en cómo iba a escapar de esta situación. En el pequeño baño había una ventana pequeña por la que estaba seguro de que podría trepar, pero estaba demasiado asustado para hacer ruido por temor a que este gato gigante me escuchara. Cuanto más gruñía el león de montaña, más miedo tenía. Finalmente hice una carrera hacia el baño. El gato me escuchó. ¿Quieres escuchar algo aterrador? Yo tuve el sonido de un león de montaña gruñendo. Ahora imagina eso a solo unos metros de ti. Fue una de las peores cosas que he escuchado. Mientras corría hacia el baño, deslizaba la puerta y escuchaba cómo el león de montaña saltaba a la habitación principal. Por supuesto, el baño no tenía una puerta real, solo una de esas puertas corredizas. La sostuve lo más fuerte que pude, tratando de pensar en una manera de salir de este aprieto. Mientras sostenía la puerta, el león de montaña comenzó a golpear su cabeza, o algo así, contra la puerta. Estaba gritando, lo que seguramente estaba poniendo al gato aún más tenso, y por una vez, el pequeño baño me fue útil. Pude sostener la puerta con una mano y alcanzar al otro lado para abrir la ventana. No me importaba el depósito, así que pateé la pantalla y de un solo golpe me lancé por la ventana. Tan pronto como solté la puerta, el león de montaña pudo abrirla y todo lo que recuerdo haber visto fue esta cabeza viciosa gruñendo mientras trataba de saltar por la ventana, pero no pudo o no lo hizo. Corrí a mi auto, que afortunadamente estaba desbloqueado, y me metí en el auto y cerré las puertas. No tenía mis llaves, así que no podía conducir a ningún lado, pero al menos podía cerrar las puertas. De hecho, eventualmente vi al león de montaña salir de la cabaña aproximadamente 1 hora después y dar vueltas alrededor del auto por un tiempo. Ese gato espantoso continuó emitiendo estos sonidos guturales bajos, e incluso enseñó los dientes en ocasiones. Alrededor del amanecer, el león de montaña finalmente se retiró a algún lugar y desapareció por un tiempo. Antes de dejar el auto, corrí hacia la cabaña y el lugar estaba destrozado. Agarré mis llaves y mi teléfono y conduje a la ciudad. Llamé al propietario de la propiedad y el tipo de alguna manera se rió. Acababa de tener la peor noche de mi vida con un animal que pensé que iba a arrancarme la garganta, y este tipo se estaba riendo y básicamente me estaba diciendo, sí, eso puede pasar por aquí. Y en caso de que no lo hayas notado, me fui ese día y sí, tuve que pagar los daños, porque tienes que amar esos contratos, pero innecesario decir que la naturaleza no es una broma. Fue sin duda la peor experiencia de mi vida,
y no se lo desearía a nadie excepto quizás al propietario de la propiedad. Solo bromeo. Pero desde entonces he encontrado un novio y tengo que ser honesto. Ya no me gusta estar solo. Tal vez me estoy haciendo mayor. Tal vez esta experiencia me sacudió hasta lo más profundo. Lo único que puedo decir con absoluta certeza ahora es que definitivamente soy un perro. Las personas pueden ser muy extrañas. Podemos incluso afectar a personas que ni siquiera notamos. Simplemente me sorprende algunos de los pensamientos que pasan por la mente de otras personas. Te contaré mi historia y entenderás a qué me refiero. En ese momento estaba trabajando un montón. Estaba ahorrando dinero para comprarle un anillo a mi novia. Y spoiler, ahora estamos casados. Estábamos alquilando una casa pequeña, pero aún mejor que el apartamento porque al menos no compartíamos paredes. También estaba ahorrando dinero para comprar una casa. Ella también estaba ahorrando dinero por la misma razón. Como estaba trabajando tanto, ella decidió hacer trabajo voluntario en un retiro de 5 días con la empresa para la que trabajaba. Ella recibiría un montón de horas extras, y esto me permitiría trabajar aún más en mi trabajo. Me iba a extrañar, pero parecía una gran oportunidad para ganar algo de dinero extra, especialmente con las fiestas que se acercaban rápidamente. El miércoles, cuando salí para ir al trabajo, noté un olor extraño en mi auto. No era un mal olor, solo muy extraño. Era como un perfume, pero uno que usaría una chica más joven. Algunos pensamientos cruzaron mi mente, pero eventualmente lo atribuía a alguna rareza que no entendía, y honestamente, no me importaba mucho. Era solo un pequeño detalle después de todo. Y esa noche tuve una horrible noche de sueño. Me dije a mí mismo que probablemente era porque extrañaba a mi novia. Estaba acostumbrado a que ella estuviera allí, y ahora era la tercera noche seguida que dormía solo. Juré que podía escuchar ruidos toda la noche que venían de abajo, pero no eran lo suficientemente fuertes ni aterradores como para levantar ninguna alarma. Así que nuevamente ignoré las señales extrañas, y me dije a mí mismo que probablemente eran solo ruidos de la casa o el viento. La mañana del jueves llegó y sentí que no había dormido nada. Me hice mi café y esperé que me hiciera el truco pronto. Cuando llegué al auto, lo encontré desbloqueado. Soy bueno para cerrar la puerta del auto, pero había estado trabajando mucho y el pensamiento de olvidar cerrar la puerta estaba en mi mente. Ignorando la puerta desbloqueada, me metí en el auto y empecé a conducir hacia el trabajo. Ahora, la misma historia que el día anterior. Podía oler ese perfume otra vez, y ahora algunas alarmas rojas estaban levantándose. Pero ni siquiera podía comenzar a pensar en qué podría estar pasando. Cada pensamiento que tenía terminaba conmigo culpándome a mí mismo por estar demasiado cansado o extrañar a mi novia. Era la explicación más lógica, al menos para mí en ese momento. Salí del trabajo esa tarde, y una vez más el olor en mi auto era claramente perfume. Incluso tuve a un compañero de trabajo que vino y olió mi auto, solo para asegurarme de que no estuviera delirando. Dijo que también podía olerlo claramente. Probablemente solo era el perfume de mi novia, y como la extrañaba, estaba empezando a notar subconscientemente ciertos olores que tal vez hubiera pasado por alto. Conocía el olor de su perfume, y sabía que no era eso, pero lo que dijo parecía algo lógico, y simplemente asumí que tenía razón. Tal vez mis sentidos del olfato estaban cambiando, y cuando llegué a casa nuevamente, todo lo que podía oler era ese perfume, y ahora estaba realmente extrañado. Seguí tratando de convencerme de que mi compañero de trabajo tenía razón, pero no funcionaba. Decidí ducharme y salir a comer algo y a tomar una copa en el bar solo para relajarme. Mi novia iba a volver a casa al día siguiente por la tarde, y también era mi primer día libre en 13 días, así que estaba listo para relajarme. Llegué a casa tarde esa noche del jueves, tal vez alrededor de la medianoche, y me preparé para acostarme. Ese olor me golpeó tan pronto como abrí la puerta de la casa. Estaba más molesto en este punto que cualquier otra cosa. Nunca tuve miedo, solo era tan extraño que me molestaba. Me metí en la cama poco después de llegar a casa y empecé a quedarme dormido. Sabía que ella iba a volver a casa mañana, así que esperaba que todos los olores extraños desaparecieran. Debo haberme quedado dormido por un rato porque me despertó alguien metiéndose en el otro lado de la cama. Por un segundo pensé que era mi novia,
Estaba medio dormido y mi mente fue directamente a ella mientras se metía en la cama. Me hizo callar y me volví. Empezó a acurrucarse a mí como si fuera el cucharón grande, algo que nunca había hecho antes, pero estaba tan cansado y tan feliz de que ella estuviera en casa que ni siquiera me importaba. Tal vez un minuto después abrí los ojos de golpe. Miré hacia abajo y un antebrazo de mujer estaba tendido sobre mi cuerpo, sosteniéndome. Olí el brazo y reconocí instantáneamente el perfume. Esta no era mi novia. Luego empecé a volver en mis sentidos y recordé que ella no iba a volver a casa hasta la tarde. ¿Por qué habría venido a casa en medio de la noche? Salí de la cama asustado. Encendí las luces y allí sentada en mi cama estaba alguna chica joven, probablemente de unos 20 años. Estaba sonriendo y continuaba apartándose el cabello de la cara. Seguía preguntándome qué pasaba y me llamaba cariño. Estaba gritando que saliera de mi cama, pero ella solo seguía sonriendo. Llamé a la policía, pero ella ni siquiera reaccionó. Comenzó a hacerme callar nuevamente y siguió intentando frotarme el brazo todo el tiempo. Estaba fuera de mí, diciéndole que los policías venían, pero ella no parecía preocuparse. No parecía loca ni nada. Parecía una chica bastante normal. También estaba vestida con una prenda de dormir muy pequeña y de escote bajo, y cuando se levantó de la cama para intentar consolarme, se puso un albornoz de escote bajo. La policía llegó y de inmediato fui a ellos suplicando mi caso, y la mujer solo se quedó allí dejándome hacer esto. No estaba armada, no había intentado hacerme daño y no había tenido problemas con la ley anteriormente, o algo así. Más tarde supe que era solo alguna chica. Los policías la sacaron, y ella me dijo en voz tranquila y extraña que me amaba, diciendo que volvería y que esto era solo un malentendido. Mi corazón latía a 100 por minuto, pero después de investigar un poco, resultó que esta mujer era nuestra vecina en la calle en la que vivíamos. Era una chica tranquila, tan tranquila que ni siquiera sabía que existía en la misma calle. Y mientras vivía en esta casa desarrolló una especie de obsesión, una infatuación conmigo. Cuando notó que mi novia no había estado cerca durante unos días, comenzó a entrar a la fuerza y la pobre chica se convenció de que yo estaba enamorado de ella. A través de todo esto, nunca fue peligrosa, y afortunadamente ese fue el caso, porque quién sabe qué habría pasado si realmente me quería hacer daño. Pero aunque la mujer no tuviera ninguna intención de hacer daño, no hace que la situación sea menos espeluznante. Tuve una especie de acosadora viviendo en mi casa durante casi una semana, y se metió en mi cama conmigo. Nunca volvió a su casa y nos mudamos poco después de eso. De lo que entendí, ella tenía familia y se notificó a la familia, y la última vez que supe, estaba siendo tratada por algún tipo de enfermedad. No estoy seguro de qué era, así que perdona mi ignorancia. Pero ahora entiendes a qué me refiero cuando digo que la gente es extraña. Nunca sabes realmente qué podría pasar. Estaba trabajando hasta tarde una noche en mi oficina, tratando de terminar de escribir un informe que vencía en unos días. Tenía un poco de té para ayudarme a mantenerme energizado, y estaba tratando de hacerlo lo más rápido posible. Quedarme despierto hasta tarde era algo habitual que tenía que hacer por trabajo, y siempre me resultaba difícil mantenerme enfocado una vez que empezaba a cansarme. De todos modos, mientras trabajaba en mi oficina, en algún momento escuché un golpe en la puerta principal. Me levanté y miré por el pasillo. No sabía por qué alguien estaría en mi puerta a esa hora. Caminé hacia el otro extremo de la casa y miré por la mirilla, pero no había nadie afuera en mi porche. Di un paso atrás y pensé que tal vez no había sido realmente la puerta principal. Estaba tan concentrado en el trabajo y estaba en el lado opuesto de la casa, así que cuando escuché el ligero golpe, simplemente asumí que era alguien en la puerta. No sabía qué más podría haber sido, pero simplemente volví a mi oficina y seguí trabajando. Tal vez debería haber estado más preocupado por lo que era el golpe, pero estaba tan cansado y quería terminar mi trabajo que ni siquiera lo tenía en mente. Después de unos minutos, seguí en la computadora, escribiendo durante la mayor parte de una hora. Parecía que nada más había sucedido en cuanto al golpe, pero cada vez estaba más cansado por minuto. Mi flujo de trabajo se estaba volviendo más lento y mis ojos se estaban poniendo pesados. Pero justo cuando iba a dar por terminada la noche, alcancé mi té, y justo en la ventana al otro lado de la habitación, había un par de ojos mirándome.
Todo lo que pude decir en el momento fue que era un hombre, pero rápidamente se alejó de la ventana después de verlo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y simplemente me quedé allí con los ojos fijos en la ventana. Fue tan inesperado que casi quedé en un estado de shock. Después de un momento, me puse de pie y corrí para cubrir la ventana. No sabía quién era ni por qué estaba mirando hacia mi casa de esa manera, pero siendo casi medianoche todo era aún más aterrador. Salí de mi oficina y fui al frente de la casa, mirando por la mirilla de nuevo para ver si había ido al jardín delantero, pero no lo vi. Luego fui a una ventana en la parte trasera de la casa y miré alrededor, pero de nuevo no había nadie afuera. La adrenalina estaba bombeando y ya no estaba cansado en absoluto, pero el silencio de la casa ahora me estaba empezando a asustar. ¿El hombre se había ido o todavía estaba afuera? Volví a mi oficina y agarré mi teléfono. Luego comencé a hacer mi camino hacia la puerta principal. Mi plan era llamar a la policía mientras mantenía mis ojos en las puertas y ventanas, pero cuando llegué al final del pasillo, me encontré con una figura grande parada en la parte trasera de la sala de estar. Era alto y llevaba ropas gruesas para ocultar su identidad, pero sus ojos no eran los mismos que los que había visto en la ventana. Este era alguien más. El hombre no dudó en cargar hacia mí cruzando la habitación cuando me di la vuelta, y corrí hacia mi oficina, cerrando la puerta con llave detrás de mí, y presionando mi cuerpo contra ella, preparándome para que intentaran derribarla. A medida que se acercaban a la puerta, sin embargo, se detuvieron y simplemente se quedaron fuera. Podía escucharlos respirar. Luego empezaron a caminar de un lado a otro como si estuvieran paseando por el pasillo. Pero luego lo escuché de nuevo, un ligero golpe en el otro lado de la casa. El hombre fuera de la puerta comenzó a caminar hacia el pasillo de nuevo, de vuelta hacia la sala de estar. Luego quedó en silencio durante unos minutos mientras yo me quedaba allí contra la puerta. No pasaba absolutamente nada. Llamé a la policía susurrando en mi teléfono y suplicándoles que vinieran rápidamente. Esperé unos 5 minutos antes de escuchar las sirenas acercándose a mi casa. Cuando desbloquearon mi puerta principal y entraron, no hubo altercados. Los escuché caminar por la casa y finalmente hasta mi puerta y nunca vieron a ninguno de los hombres. Hasta el día de hoy, todavía no sé cómo entró el primer hombre o qué estaban tratando de hacer los dos. Creo que el golpe era su forma de comunicarse desde dentro y fuera de la casa, pero luego eso me hace preguntarme qué era el primer golpe que escuché. Toda la situación me asusta cada vez que pienso en ello, preguntándome cuánto tiempo el uno me había estado observando y cuánto tiempo el otro hombre había estado dentro de mi casa. Podría haber terminado mucho peor para mí, así que sé que tuve suerte, pero es difícil no pensar en la posibilidad de que vuelvan, y la suerte no es en lo que quiero confiar para mí. Esto sucedió hace solo unos meses. Recientemente me mudé a una casa muy pequeña de una sola planta que estaba cerca de mi lugar de trabajo. Solía tener que conducir casi 1 hora todos los días, así que este traslado fue realmente agradable. Lo único era que nunca había estado en ninguna parte de la zona fuera de donde trabajaba, así que realmente era como mudarse a un lugar completamente diferente. De todos modos, esa noche salí a las 6 y conduje directamente a casa. Tenía que trabajar nuevamente al día siguiente, así que no planeaba hacer mucho, probablemente solo relajarme y comer un poco antes de acostarme. Entré en mi garaje y entré en la casa, calentando un poco de pizza sobrante en el horno. Pero mientras se calentaba hubo un timbre en mi timbre. En realidad me hizo saltar porque no había escuchado el timbre antes, pero no tenía idea de quién podría estar aquí. Caminé hasta la puerta principal y miré. Era una mujer. Parecía tener unos 50 años y tenía el pelo largo y gris. Abrí la puerta y le pregunté cómo podía ayudarla. Ella sonrió ampliamente y dijo que había notado que me había mudado recientemente. Hablamos durante 1 minuto mientras me preguntaba de dónde venía, si tenía esposa o hijos y toda esa charla trivial. Luego dijo buenas noches y se fue. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle quién era incluso, pero supuse que era solo una vieja que vivía por la cuadra. Pero algo en ella me hizo sentir extraño. No sé cómo describirlo de otra manera, pero no estaba seguro si realmente había algo extraño o si era solo porque era vieja. Volví a la cocina y agarré mi pizza. Luego me senté en el sofá y comencé a buscar un buen video en YouTube para ver.
Encontré un video de comentario aleatorio para que se reprodujera como ruido de fondo mientras comía, pero pasaron solo unos 10 minutos antes de que notara un ruido desde afuera. Pausé la TV y escuché, dándome cuenta de que era el motor de un auto en marcha, pero era realmente fuerte. Me levanté y miré por la ventana delantera. Había un auto estacionado justo frente a mi casa. Estaba en marcha, pero todas las luces frontales estaban apagadas. Miré hacia abajo por ambos lados de la calle y vi que toda la calle estaba vacía con toneladas de otros lugares para estacionar. Pero habían elegido justo frente a mi casa. Observé el auto durante un par de minutos, pero sin cambios. Volví al sofá. Pasó una media hora entera con el motor del auto todavía siendo audible justo afuera de la casa, hasta que de repente se apagó. Pausé la TV nuevamente y escuché. No escuchando nada más después de un minuto. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia afuera y viendo el auto exactamente como antes, excepto que obviamente ya no estaba en marcha. De nuevo, nadie más estaba afuera. Era solo este auto. Cerré las persianas solo para asegurarme de que nadie me estuviera mirando por alguna razón. Luego volví al sofá y comencé a limpiar, pero solo hubo un momento antes de que sonara un golpe silencioso desde el otro lado de la casa. Ya sintiéndome un poco nervioso, caminé hacia el pasillo y miré hacia la cocina. Por un instante vi la sombra de alguien alejándose de la puerta trasera como si me hubieran notado y estuvieran tratando de ocultar sus pasos. Corrí rápidamente alrededor de la casa hacia el frente, y cuando miré por la ventana vi a un hombre subiendo al auto estacionado, conduciendo lejos de inmediato. Lo primero que hice fue ir a la puerta trasera y abrirla para tratar de averiguar por qué estaba allí, y solo me tomó unos segundos darme cuenta de que la manija en el exterior estaba realmente floja, como si hubieran estado tratando de quitarla. Incluso solo tirando un poco de la manija endeble hacia un lado, podía ver el mecanismo interno de la cerradura en la puerta, lo que significa que probablemente habría podido desbloquearlo, y él estaba a solo momentos de entrar en mi casa. No puedo decir con certeza si la anciana de antes tenía algo que ver con eso. Sé que suena extraño que lo hiciera, pero pensé en las preguntas que me estaba haciendo, que todas tenían que ver con si alguien más vivía conmigo. Quizás estaba recopilando información para saber si yo era un buen objetivo para lo que sea que estuvieran planeando. Han pasado unos meses desde entonces y nunca la he visto a ella ni al hombre. Una vez más, durante la última década, he llevado una vida tranquila en Tapalpa, México. Tengo una pequeña cabaña en un pueblo donde la gente lleva la misma vida que yo. Hay un centro urbano con tiendas y todo, pero la mayoría de la gente tiene cabañas o casas a unos pocos kilómetros de distancia, ya sea con granjas o simplemente terrenos llanos. Yo no tenía una granja ni nada por el estilo, pero tengo mucho terreno cubierto de hierba que colinda con algunas montañas. Esto sucedió hace casi 10 meses. Eran alrededor de las 8 p.m., una noche, y estaba sentado afuera junto a la hoguera con mi portátil. Hacía esto casi todas las noches excepto cuando nevaba. Siempre era una manera calmante de terminar la noche antes de ir a la cama, pero esta noche fue diferente. Estuve allí durante una hora realmente concentrado en mi portátil, cuando a través del crepitar de la hoguera escuché algo frente a mí. Levanté la cabeza y vi a un hombre parado al otro lado de la llama, tal vez a unos 5 metros de distancia de mí. El hombre parecía un tipo típico de unos 40 años que vivía por aquí, grande y robusto con una barba gris grande. Me levanté de mi silla. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De dónde vienes?, dije tratando de ocultar el temblor de mi voz. El hombre me miró con una mirada que solo podría suponer que era de alguien a punto de hacer algo terrible, pero luego miró más allá de mí hacia mi casa. Mantuve mi mirada en él mientras comenzaba a caminar hacia el frente de la cabaña. Se acercó a una de las ventanas y rápidamente miró adentro, diciendo algo entre dientes mientras se daba la vuelta y comenzaba a alejarse. Llamé de nuevo preguntando qué estaba haciendo e incluí algunas palabras poco amistosas, pero el tipo simplemente me ignoró. Caminó hasta donde la hierba se encontraba con los árboles y luego desapareció. Fue completamente insano. Que algún tipo estuviera aquí justo al lado de mi casa no fue un accidente, especialmente no a esta hora de la noche, y la forma en que actuaba era más que extraña. Era como si estuviera buscando algo y no tuviera miedo de invadir mi espacio.
Apagué el fuego de inmediato y entré, cerrando con llave la cabaña y sacando mi arma solo por si acaso. No pensé que iba a regresar, pero ya no estaba seguro de nada. En cuanto a la policía, llamarlos aquí llevaría demasiado tiempo para ser una opción viable si algo llegara a suceder. Estaba solo, ya que así son las cosas aquí. Estuve despierto durante varias horas más, mucho más allá de la hora a la que normalmente me iba a la cama, y mantuve mis ojos y oídos abiertos por si acaso. No recuerdo la hora, pero tenía que ser al menos la 1 a.m., tal vez incluso las 2 a.m., cuando finalmente me quedé dormido en el sofá. Estaba tratando con todas mis fuerzas de mantenerme despierto, pero simplemente no sucedió. Cuando me desperté había un sonido constante e inusual, el viento soplando por la casa. Me senté, aún confundido y cansado, y miré hacia la puerta principal. Estaba completamente abierta. Salté y corrí hacia la puerta mirando afuera en todas direcciones pero sin ver nada en la oscuridad. La cerré de un golpe y la cerré con llave. Luego me di la vuelta para enfrentar la posibilidad de que alguien estuviera dentro de mi casa. Me quedé allí junto a la puerta durante un minuto entero escuchando cualquier sonido de alguien que estuviera dentro. Era una cabaña pequeña, así que incluso algo como una respiración pesada podría ser lo suficientemente fuerte como para escucharse, pero estaba completamente en silencio, solo el crujido de la madera por el viento afuera. Di pasos lentos por el pasillo y entré en cada habitación, revisando cada rincón y abriendo cada puerta, pero no había nadie adentro. Después de eso me quedé despierto toda la noche y tan pronto como salió el sol, conduje hasta el pueblo y presenté un informe en la comisaría de policía, asumiendo que el hombre que había visto esa noche probablemente era el que había entrado a mi cabaña. El único problema con todo esto es el motivo. Había algunas cosas extrañas desaparecidas, lo que significaba que definitivamente había entrado y había caminado por la casa mientras yo estaba inconsciente, pero nada de lo que se llevaron tenía un valor real y por supuesto tampoco me hicieron daño. Así que lo que pretendían sigue siendo indeterminado y sin saber por qué vinieron a mi cabaña, no se puede decir si volverán o no.